Vamos amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Soy Armando Lara de la Red Internacional y esta tarde quiero compartir con ustedes parte de lo que es las montañas de influencia que hemos estado orando y hemos estado viendo en el entrenamiento de transformaciones 2030. Cada sábado a las 6 de la mañana Colombia, 7 Venezuela, estamos compartiendo este tema de las montañas de influencia, porque creemos que es sumamente importante que el pueblo hispano comience a estar más alerta de este tema. Este tema no es nuevo, ya está en la Biblia, está registrado como Dios iba a enviar a su pueblo, a los judíos, a una tierra, la tierra prometida. Y en el libro de Deuteronomio nos enseña que habían siete naciones más poderosas que los judíos. Y basado en esa escritura, y también basada en el libro de Daniel capítulo 2 donde habla en Daniel capítulo 2 habla de los sistemas de este mundo viniendo a ser destruidos y reemplazados por un sistema del reino. Hemos hablado ya de eso desde el principio, pero vale el esfuerzo recordarlo. También en Génesis capítulo, perdón, en Génesis no, pues Génesis. Apocalipsis, también en Apocalipsis también tenemos donde los sistemas de este mundo vienen a ser reemplazados, vienen a ser destruidos y van a ser reemplazados por los sistemas del reino de Dios. La pregunta que tengo para personas que aún no conocen de este sistema y o de este tema, perdón, y todavía no entienden qué es lo que está pasando, aquí está la pregunta. ¿Qué es lo que tiene tu iglesia local como un sistema productivo de los principios del reino? O dicho de otra forma, dentro de tu iglesia, ¿tienes un sistema económico que refleje los principios del reino y que sea productivo para ti y para los de tu iglesia o de tu congregación? Bueno, de eso se trata este entrenamiento. Esa es la tercera fase de lo que es el tema de transformaciones. Y aquí voy a compartir con ustedes una de esas montañas, las cuales la, el gobierno, el gobierno. Y veamos, capítulo 6 habla de los Gerseseos y el monte del gobierno. La montaña del gobierno o la política, y estoy leyendo en la pantalla, tú puedes verlo ahí si quieres, lo puedes leer también conmigo. Es una montaña donde el Señor está comenzando a colocar a sus hijos para que la invadan y la discipulen. Al igual que con los medios de comunicación, nosotros los creyentes hemos entregado esta montaña al mundo y muchas de las veces no queremos saber nada del gobierno, no queremos ni siquiera conocer la definición de la palabra política. Pero en este caso solo voy a leer un par de párrafos de este libro y vamos a ir a otra presentación siempre del gobierno, pero quise familiarizarlos con este libro que se llama la profecía de los siete montes. También lo tenemos para usted en español. Lo tenemos de un solo libro o tenemos por capítulos que trabajan con las diferentes esferas de influencia. Continúo leyendo. Se sabe que denominaciones enteras, pongan atención a esto, se sabe que denominaciones enteras prohíben a sus miembros que se involucren en la política debido a la corrupción que siempre parece contaminarla. La razón por la que la política se considera del diablo, por supuesto, es porque le hemos entregado al enemigo esa montaña. Debido al firme control del enemigo sobre esta montaña, es muy peligroso escalarla si no se está espiritualmente preparado. Sin embargo, tenemos que hacerlo a pesar de todo. La revolución de Elías comenzará a expulsar las fuerzas de la oscuridad de esta montaña y a establecer un gobierno justo en la cima de esa montaña. Y cuando hablo de la revolución de Elías, cuando usted lee este libro, se familiariza con esa frase, la revolución de Elías, porque es un grupo de gente, un grupo de profetas que
están entregados a Cristo, están entregados al reino de Dios y ellos comienzan entonces a moverse hacia las diferentes esferas de influencia con un corazón puro y un corazón honesto hacia el reino de Dios. Pero veamos, por definición, o en este caso, ¿qué es el gobierno? El gobierno puede tener múltiples aplicaciones, ya que existe en muchos ámbitos. Para nuestro propósito, consideramos las instituciones públicas que gobiernan un país que administran la justicia y la rectitud civil en múltiples niveles. Voy a repetirlo. Para el propósito de lo que estamos aprendiendo, consideramos las instituciones políticas que gobiernan un país que administran la justicia y la rectitud civil en múltiples niveles. Eso es el gobierno. Si bien se trata de un campo muy amplio y de gran alcance, la cima de la montaña está ocupada por un grupo relativamente pequeño de personas, aunque usted no lo crea. En los Estados Unidos, el presidente es la persona física en la cima de la montaña junto con los senadores y congresistas. Dado que nuestra nación es el líder mundial en este momento, eso automáticamente lo coloca a nuestro líder nacional en la cima de la montaña de gobierno. Bueno, ahora preguntémonos, quién gobierna el gobierno en estos días? ¿Quién dirige el gobierno? Bueno, la segunda nación enemiga mencionada en Deuteronomio capítulo 7 son los gergeseos. Gergeseos. Y ese nombre significa que habitan en tierra arcillosa y representa la motivación de deseos y ambiciones terrenales. En esencia, representa la corrupción causada por la soberbia de la vida, de acuerdo a una de Juan 2:16. Veamos la definición de corrupción. Es el menoscabo de la integridad, la virtud o la moralidad. Eso significa corrupción. Es el menoscabo de la integridad, la virtud o la moralidad. Y actualmente esto es lo que impera en mucha política y en muchos gobiernos. Ahora, todos los gobiernos sufren de corrupción, un sabotaje inherente que garantiza su desintegración. El único gobierno que jamás tendrá corrupción es el reino de Dios. Aquí en la tierra siempre habrá algo menos que un gobierno perfecto. Sin embargo, podemos y debemos insistir en ideales altos, principios y carácter individual. Personas que puedan ayudar a manifestar una forma de gobierno que sea una bendición para una nación. Ese es el ideal. Personas que puedan ayudar a manifestar una forma de gobierno que sea una bendición para una nación. Por lo tanto, es erróneo cualquier intento de establecer una teocracia física, porque es Dios quien va a gobernar a través de nosotros. Un gobierno puede funcionar potencialmente como una teocracia virtual, pero solo si los individuos en el poder, se permiten ser marionetas, es decir, sirvientes de la teocracia, el gobierno y reinado de Dios. Lo que quiero decir es que el objetivo es ejercer la influencia del cielo sobre cualquier maquinaria que exista aquí en la tierra. Vean la siguiente línea acá a su derecha, aquí arriba. Estas son las siguientes características distintivas del anticristo. ¿Quién es el que está gobernando el gobierno en estos días? Vea si hay alguna similitud con el lugar donde usted vive. Estas son características de un gobierno que usted puede ver que está llevando una agenda del anticristo y ni cuenta se dan, por lo menos muchos residentes. Número uno, trabajan para destruir a Israel. Número dos, trabajan para destruir a la siguiente generación. ¿Cómo lo hacen? A través del aborto, las guerras, las plagas, confusión sexual. ¿Qué fue lo que fue más obvio desde el año 2020 alrededor del mundo? Si pone atención, usted puede ver estas cosas que estaban sucediendo en todos los gobiernos. Continuemos con el número 3, aquí a su derecha.
trabajando para destruir a los cristianos. La persecución de los cristianos en estos días está siendo más palpable que en otras naciones. Y usted, si sigue las noticias, pues usted puede corroborar esto. Número 4, trabajan para reprimir a las mujeres o liberar al espíritu de Jezabel. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel es un espíritu de prostitución, de seducción, de, de hacer de menos al sexo, tanto masculino como femenino. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel lo que hace es que trata de destruir a la gente, de manipularla, seducirla para hacer lo que la persona quiere, sea mujer u hombre. Entonces el espíritu de Jezabel trata de destruir, de corroer la, la autoridad local, la autoridad nacional. Usted lo puede ver en muchos lugares, que uno y otro sexo se hacen de menos, que los hombres aquí, que las mujeres acá, pero no, eso no es algo que Dios nos ha llamado. Eso no es un gobierno del reino, pero eso es lo que están haciendo en muchos gobiernos. Número 5, trabajan, este gobierno del anticristo trabaja para pervertir las costumbres sexuales. Número 5, cuando usted mira cada uno de estos puntos, usted podría ver que la agenda anticristo, de la agenda de destrucción de la humanidad, está llevándose a cabo. Aún en la iglesia se ve eso. Número 5 es trabajando para pervertir las costumbres sexuales como la homosexualidad, el adulterio y otras cosas, la confusión sexual, etcétera. Ahora, cada uno de estos temas se puede tratar en un libro aparte. La información es tanta, la información y, y los datos es tanto que me puedo pasar días enseñando uno y cada uno de estos. Por lo tanto, no podemos profundizar mucho en ellos por ahora. La cuestión es que Lucifer intenta sembrar las semillas de estos 5 distintivos en todos los aspectos de la influencia gubernamental. Intenta cambiar y organizar leyes, pactos y acuerdos que impulsen su agenda. Y aún cree que puede tener éxito, lo que solo va a hacer que el resultado final sea un poco más atractivo. Es decir, el enemigo está haciendo lo más posible para infiltrarse en todas las áreas a nivel comunitario, de ciudad y de naciones. Ahora, cualquier persona, cualquier grupo que intente escalar esta montaña de gobierno debe comprender quién gobierna y qué busca lograr. Cuando usted comienza a entender entonces por qué es importante el que personas justas y equitativas estén en el gobierno, usted entonces comienza a entender a qué se está metiendo. Pero debe usted comprender quién gobierna y qué busca lograr. Los jereseos corruptos sirven a sus propósitos porque condicionan a las personas de ser peones de su plan maestro. Y lo voy a repetir. Los gergeseos, o sea, las personas que influencian los gobiernos corruptos, sirven a sus propósitos porque condicionan a las personas a ser peones de su plan maestro. No es secreto de que hay personas que han jurado que van a usar su dinero o sus millones de dólares, su legado, dicen ellos, para destruir naciones como los Estados Unidos. Hay nombres ahí que no los voy a repetir en el aire, pero usted puede investigar. Hay hombres y mujeres que han jurado destruir a naciones con el dinero que tienen para influenciar a otras personas para que se destruyan entre ellos. La buena noticia es que el derrocamiento de Lucifer está garantizado por Dios y nación tras nación va a ser rescatada de sus garras. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través de usted, a través de mí. Isaías 14, versículo 12 al 16, habla
quién es Lucifer, pero también habla de cómo ha sido derribado y por qué fue derribado de los cielos. Isaías 14:16. Vean al final del versículo 16, dice, sin embargo, serás derribado al Seol, Lucifer. Lucifer, vas a ser derribado al Seol, a las profundidades del abismo. Quienes te vean te contemplarán y te considerarán diciendo, ¿es ese el hombre que hizo temblar la tierra? Que sacudió los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruyó las ciudades y que no abrió las prisiones a sus prisioneros. ¿Es este el hombre? ¿Es este el ser? Cuando veamos a Lucifer, Isaías 14:12 al 16. Se dice que tu enemigo no tiene más poder que el que tú le cedes. Quiero que lo pienses por un momento. El enemigo no tiene más poder que el que tú le cedes. Amado amigo, es tiempo de despertar. Es tiempo de comenzar a entender qué significa el gobierno, qué significa la política. Es tiempo que tú como líder y como servidor, tú como residente responsable de la ciudad donde vives, comiences a pensar esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué es el gobierno y por qué es tan importante que Dios quiere que tú y yo conozcamos este tema, pero que también aprendamos a desarrollarlo? Ahora, todos los que progresen en esa montaña de gobierno deberán tener cuidado con la motivación que se presenta, porque aquí en esa escritura, ahí dice subiré, yo voy a subir, yo. Se estima que en esta escritura por lo menos hay 6 veces que se hace referencia al yo que Lucifer estaba diciendo, el orgullo. Mira, seas cristiano o no, una vez que tu espíritu ha sido penetrado por el orgullo, por la motivación de subir, ya llevas el ADN de Satanás. Porque la manipulación y el orgullo trabajan juntos. Por lo tanto, esta montaña debe ser conquistada por cristianos prácticos, por cristianos y aún por gente que esté interesada en el bienestar de la ciudad. ¿Sí? Estoy hablando, este es un mensaje no solo para los llamados cristianos, sino para también a usted que se preocupa por su ciudad, que si usted observa, su ciudad está yendo a la basura porque usted y yo lo permitimos, porque miramos, bueno, porque cuando yo comencé a estar más alerta de esto, ¿saben qué hacía cuando yo miraba la suciedad en la calle? Yo miraba para el otro lado. Cuando yo miraba gente indigente, toda sucia, yo miraba para el lado opuesto. Hasta que un día me despertó el Espíritu Santo y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo vas a ignorar los problemas en tu ciudad? ¿Hasta cuándo vas a, por lo menos, declarar que mi voluntad se haga aquí en la tierra, aquí donde vives, aquí en esta comunidad, como lo es en el cielo? Entonces comencé a despertar y ahora cada vez que yo veo una basura en la calle, si puedo, lo agarro y la pongo en un bote de basura que esté cerca. Esa es la apelación a ti que me escuchas. Mira, si tú conoces a un creyente o a una persona que tenga valores del reino y esté buscando la influencia en el gobierno como la política, acércate a esa persona, conoce cuáles son sus principios, qué es lo que busca y si está en línea con el reino de Dios, aunque no vaya a tu iglesia y no sea tu denominación o no hable tu mismo lenguaje, únete, únete a la causa del reino. Se necesita gente en el nivel gubernamental que confronte el gobierno de una manera sabia, de una manera justa, de una manera a la manera del reino de Dios. Bien, ¿cuál es el antídoto contra Lucifer y sus guergueseos de corrupción? ¿Cuál es el antídoto? El antídoto está en Mateo capítulo 20, versículo 28, donde dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el antídoto
a la motivación del orgullo, la vanidad y el exceso de poder. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa actitud entonces debe ser el punto de partida para alguien como tú, un Elías revolucionario en la política. Ahora, se requiere humildad y autoridad espiritual para conquistar esa montaña. Voy a repetirlo. Se requiere humildad y autoridad espiritual para conquistar esa montaña. Este es el tipo de personas que el Dios, Jehová de los ejércitos, va a levantar para desplazar a los demonios y a sus títeres humanos en el ámbito del gobierno. Más adelante vamos a escuchar cuál es el importante papel de los apóstoles, porque sabes que hay apóstoles, verdaderos apóstoles que van a tener una gran influencia en estos últimos días. Permíteme que voy a cambiar de slides por unos segundos. Dame unos segundos. Muy bien. Entonces continuamos ahora con el tema del gobierno. Y estamos hablando de las fundaciones de mi ciudad. La pregunta con la que trabajamos es esta, porque hablamos de lo que está sucediendo como en el gobierno, como los guergueseos o esa tribu está afectando a nivel espiritual el gobierno actual donde vivimos. La pregunta que tenemos para ti es, ¿están, ¿están reflejando las condiciones actuales de tu ciudad el reino de Dios o el reino de las tinieblas? También quiero que pienses por un momento, ¿cómo se ve una ciudad con fundaciones bíblicas? Aquí las preguntas en la pantalla y esto voy a tener que dividirlo en dos partes porque es muy amplio. Así que en la siguiente sección vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¿De quién es responsabilidad el cuidar de las ciudades? ¿De quién es responsabilidad de cuidar de las ciudades? La otra pregunta es, ¿deberíamos esperar que el gobierno nos mande dinero y medicina cuando la necesitamos? De ser así, la pregunta es, ¿por qué dice Dios que podemos crear riquezas entonces? En Deuteronomio 8:18. Revísalo en tu Biblia, Deuteronomio 8:18. Y aquí en la pantalla tienes del lado izquierdo, no sé si lo logras ver, una, dos niños que viven en mucha necesidad, mucha pobreza aparentemente, y al lado derecho tienes una ciudad de esas que es de película, con luces especiales y todo eso. No, por alguna razón entramos a la economía. Bien, pero no ese es el tema. Quedémonos con las preguntas, porque necesitamos continuar en la siguiente tema, perdón, en la siguiente parte, porque quiero que pensemos en esto. ¿Están las condiciones actuales de tu ciudad reflejando el reino de Dios o el reino de las tinieblas? En el lado izquierdo tienes un hombre en la calle viviendo de lo que le den en centavos. Al contrario del lado derecho tienes, sobre la pantalla, tienes un campo que está produciendo, donde hay gente trabajando y recogiendo la cosecha. ¿Cuál sería el mayor ideal para tu ciudad? Eso lo vamos a conversar en la siguiente parte, entonces, de el gobierno. ¿A quién le corresponde cuidar de estas ciudades? De las ciudades. Puedes leer, mientras tanto, Jeremías capítulo 29 y ahí está parte de la respuesta. Nos vemos en la siguiente sección. Gracias por estar con nosotros en mi Iglesia Virtual Internacional y te deseamos un muy feliz día. Espera la segunda parte que se está poniendo buenísimo. Hasta pronto. Gracias.